Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de la construcción de la caseta de madera o de la cabaña de madera. Bueno, pues ya ha llegado el día, ya tenemos aquí las cosas, voy a enseñaroslas y tenemos que empezar a montarla con un mal día. Está lloviendo ahora mismo, madre mía. Venga, voy a enseñarosla. Bueno, pues ya tenemos aquí, mirad. Quería haber grabado mientras que lo descargaba el toro. Pero bueno, aquí tenemos el palé con las maderas laterales y aquí las frontal y la trasera. Estas maderas que son de autoclave van tratadas con autoclave para que no se pudra. Es la primera que va sobre la solera alrededor y luego ya encima levantamos las paredes y demás. Lleva estas maderas porque va sobre la solera. Si fuera sobre bloques y demás, se ponen rastreles y no lleva esa, porque ya va en el aire. Pero esta al llevar la solera, bueno, nosotros porque hemos hecho la solera, pero si va al suelo, por eso lleva esa madera que no se pudre nunca. Esto es el tejado, el aislante y la honduvilla, y estas son las puertas y ventanas, que las hay de madera, de PVC, nosotros las hemos cogido de PVC, que aíslan más y bueno, pues son estas. Así que nada, aquí donde veis, en estos 4 bultos, está toda la caseta que tenemos que levantar, aquí donde ya habéis visto la solera. Así que está lloviendo, mal día, nublado, frío, viento y de todo. A ver, estamos en diciembre, pues es lo que toca. Así que nada, vamos a ver cómo se presenta el día y a ver si podemos hacer algo o tenemos que aplazarlo. Bueno chicos, final del día 1. Como os he dicho esta mañana, ha amanecido el día muy malo, hasta las 2 de la tarde lloviendo sin parar. Y bueno, pues solo nos ha dado tiempo ya las tenemos aquí tapadas porque ya se está metiendo el sol, son las 6 de la tarde. Ahora, claro, los días son muy cortos y nos ha dado tiempo a sacar todas las maderas, ordenarlas por numeración porque llevan su numeración. Dependiendo de la posición, y así tenerlas preparadas y replantear, ya veis, con la bota marcadora, veis ahí la línea azul, ¿vale? Hemos replanteado con el láser en medio de la lluvia y de todo esta mañana, que luego se ha quedado una tarde buenísima, el centro de la casa. Y bueno, pues sí que hemos podido ver con el nivel, ya veis, va la primera línea de autoclave y luego vaya la primera donde empieza a machimbrarse las paredes. Ahora mismo solo está presentado, ¿vale? Porque he tenido que ir, aprovechado, he ido a coger tela asfáltica para ponerlo debajo de la madera de autoclave, aunque está protegida ya por... no se pudre nunca esa madera, pero si le metemos debajo una línea de tela asfáltica lo va a aislar más todavía y mejor. Entonces, ya que no hemos podido empezar, bueno, pues aprovecho y ya la hacemos bien desde abajo. Y luego que, como veis, no está a nivel la solera 100%. Entonces también he ido, ya que compraba la tela asfáltica, he comprado un mortero de secado rápido, porque hay 2 centímetros, el láser nos ha dicho 2 centímetros de diferencia en la solera. Entonces, para que asiente bien esa primera línea, como vemos que es la que va a ir clavada a la solera, pues vamos a meterle de nivel un mortero de secado rápido, y luego vamos a meterle, aquí he comprado una masilla aislante de Silca, ¿vale? Para ya aislarlo completamente del suelo. Entonces, está presentado, está ya, mañana hacemos los agujeros donde va a ir clavado, porque esa línea de autoclave va clavado al hormigón. Ya hacemos los agujeros y bueno, pues le metemos la tela asfáltica, lo nivelamos todo bien, le metemos la primera fila y ya una vez que esté así anclada al suelo, ya nada más que es levantar, machimbrando, aprovechando que tenemos aquí ya las maderas preparadas para ir cogiendo por numeración según las instrucciones, ¿vale? Pues nada chicos, aquí tenemos la ventana, la honduvilla, todo preparado. A ver si mañana amanece como ha quedado esta tarde, fijaros, ni una nube, increíble, con lo que estaba esta mañana, y podemos trabajar y darle caña. Venga, pues nada, al segundo día. Ah, bueno, si no lo volamos este. Taladra y Fran.
Sale lo que tiene que salir. Espera, dale la vuelta al palo. Queda mejor. Dale. Este está diseñado para los excavadores. Aquí estamos 2 centímetros bajo. Es 1,5 kilos. Sí. Estamos allí bajos ahora. Bueno chicos, pues ya veis, día 2, ya hemos fijado la primera línea a la solera y le hemos puesto las varillas que también van fijadas a la solera y ya estamos subiendo las paredes machimbradas. Ahora creo que irá lo más sencillo. A ver si hoy nos respeta la lluvia, hace mucho frío, mucho viento y dan agua para mañana. Esperemos que nos adelante y nos dé tiempo a subirlo porque estamos unos cuantos y creo que avanzaremos bastante rápido. Así que nada, venga, iré grabando cachitos según vayamos subiendo para ver el proceso. Bueno, ya tenemos aquí, se va quemando el palo, un poco de fuego para calentarnos a las 8 de la mañana y tenemos también el almuerzo para coger fuerza y pan, chorizo y de todo un poco. Fijaros cómo vaya la caseta subiendo. Aquí tenemos a uno meando. Aquí veis cómo va para arriba. Estamos ya haciendo huecos de ventanas, puerta y ventanas. Y ahí va ventana y ventana ahí enfrente. Son 4 ventanas y una puerta. Venga, la pared trasera va diáfana. Y en cuanto terminemos de hacer el hueco de la ventana para arriba, ya tenemos que hacer los 3 cargadores en triángulo que va en los extremos, adelante, en el medio y atrás, y el tejado. Y ya el tejado. Vamos a seguir con ello. Bueno, ahí veis cómo se ve desde la puerta de la entrada y cómo va, el viento que hace. Vamos a ver si terminamos hasta la parte de arriba de las ventanas y paramos a merendar, que son las 1 menos cuarto. Llevo aquí desde las 8 y bueno, en la última hora, ya en el momento que hace la primera fila, en 1 hora hemos subido, 1 y cuarto hemos subido todo esto, como lo veis. Así que nada, vamos a seguir chicos, a ver si el tiempo, la lluvia no lo está permitiendo hoy, pero fijaros el viento y el frío que hace hoy en diciembre aquí, ya veis. Pero bueno, también se agradece a toda la gente que ha venido a echar una mano, obviamente, que si no esto es imposible llevarlo a cabo en tan poco tiempo. Mañana dan lluvia, esperamos a ver si podemos avanzar hoy el máximo. Fijaros como ahí lleva ya un alero, la parte de adelante, y ahí ya se está colocando la madera del primer alero sobresaliendo a modo de porche. Bueno, pues ya veis cómo vamos a destajo porque mañana se prevé mucha lluvia y vamos a destajo a ver si podemos dejar puesta la tableta del tejado y... Hola Carlos. Hola. Y no podemos parar para aprovecharnos, así que mañana se ponga malísimo y por lo menos dejar la tableta al máximo puesto, ya que llevamos toda la mañana liados, todo el día liados, pero aquí va. Fijaros cómo levantar. Ya os contaré, haré un vídeo de las conclusiones finales, porque al final, gracias a que, bueno, ha venido a ayudarnos gente que sabe, y si no hay muchas historias que si no tienen ni idea es bastante complicado. Voy a dar una vuelta para que veáis cómo va, porque ya os digo, estamos poniendo alero y vamos a empezar a poner la tableta. La tableta no viene ni siquiera en punta, así que hemos ido a buscar tornillos a meterle, mejor que puntas, que luego con la dilatación de la madera puede ser
que se levanten. Y nada, ya veis, a destajo. Ventana, puerta, lo que faltan y bueno, luego los aislantes y la honduvilla al tejado. Ya veis cómo está la cosa. Bueno, chicos, venga, seguimos, que tengo que seguir trabajando y currando a destajo. Aquella hay que antes de meter más tablas ponerla al medio y subir el palo arriba. Ahí un caballero partido. Pero luego sé qué pasa. ¡Larga, Luis! Va aquí esto allá abajo. De ahí de esto resulta ser que baja mucho más de las tablas. Sí. No, que no es bueno subirnos tantos de aquí. Abajo hace la labor. Hacemos la boca ahí. Sí. Que nos hace la mancha. Abajo hace muy bueno ahí, va. Rubén, corre le anda aquí para adelante un poco más. Va. Bueno, chicos, final del día 2. En realidad fue ayer por la noche, pero ya era de noche, las 6:30 por ahí. Tardamos en levantarla, lo que estáis viendo ahora mismo. Y ya visteis que empezamos a clavar el autoclave a primera hora y demás, porque el día anterior solo nos había dado tiempo a separar maderas y replantear. 9 horas para levantarla como lo veis ahora. Así que nada, ya haré un vídeo al final. Este es el final del día 2 de levantarla esta, que en realidad es un día, ha sido 9 horas en levantarla así. Y haré un vídeo al final pues explicando todo el proceso, inconvenientes y demás que se van presentando. Levantarla en 9 horas al estado que la veis ahora mismo pues ha sido posible solo por la ayuda de, como veis, de una cuadrilla por lo menos 10 personas. La mayoría tienen mucha experiencia, muchos años en construcción, no de madera, pero de caseta de madera, pero sí en general, y entonces pues todos los inconvenientes y problemas que van saliendo te los resuelven pronto y saben trabajar y trabajan rápido, si no habría sido imposible. Así que nada, chicos, desde aquí me despido de este vídeo hasta el siguiente vídeo.